Tutora y compañeros, muy buenos días. El presente video en relación a la materia o a la asignatura competencias comunicativas, he elegido dentro de la cuarta tarea el tema relacionado con la vida laboral para profesionales disidentes. Esto tiene que ver con las posibilidades laborales de víctimas del conflicto social y armado que ha padecido el país y las personas en proceso de reincorporación a la vida social y política del país. En primer lugar, debemos decir que nuestro país ha vivido históricamente en guerra. Toda nuestra vida republicana ha sido constantemente en guerra. Solamente hemos tenido algunos cortos periodos de paz, de tranquilidad, pero siempre ha sido una constante histórica. El último periodo de guerra inicia luego del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Vino un corto periodo de amnistías y pacificación del país impuesto a la fuerza, y las élites políticas colombianas decidieron compartirse el poder en lo que se llamó el Frente Nacional. Esto devino en una última etapa de guerra que inicia al principio de la década de los 60, y también, pues, por supuesto, con el influjo de los procesos sociales en Latinoamérica. El triunfo de las guerrillas en Cuba, en cabeza de Fidel Castro, eso generó mucha influencia en general en América Latina y en Colombia. Ya para los 1964, en Colombia surgen las principales fuerzas guerrilleras revolucionarias para ese entonces. Esa guerra continuada tuvo algunos periodos o intentos de pacificación de procesos de paz. En 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, hubo un proceso con las antiguas FARC, con las extintas FARC, un proceso que no terminó en la consolidación de la paz, pero fue un inicio, un intento. Para el año en el gobierno en el 98 tal vez, en el gobierno de Andrés Pastrana, en el 98, finales, se inicia otra etapa de conversaciones exploratorias y se logró un acuerdo en despejar una parte del territorio nacional para poder construir el acuerdo de paz. Para esa época, entonces, los Estados Unidos, con la excusa de combatir el narcotráfico, inyectaron enormes cantidades de dinero a las fuerzas militares colombianas y dieron al traste con este intento de paz. En el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces, ya en el año de 2016 se logra por fin un acuerdo de paz con las FAREP, que era la fuerza guerrillera más grande, más importante de Colombia a lo largo de su historia. Ese acuerdo de 1916 puso como centro del acuerdo, se dice, a las víctimas. En conclusión, podemos decir entonces que esto, es decir, que nuestro país lastimosamente ha vivido siempre en guerra y que a partir de 2016 hay la esperanza de pasar la página de la guerra y enrumbar la nación por los caminos
de la controversia política de manera civilizada, sin la injerencia de las armas en la política. Ese acuerdo de paz, como el centro son las víctimas, entonces debe de concretarse, va a cambiar radicalmente el país en materia política, social y económica. Hoy en día la cantidad de víctimas pasa a los 8 o 9 millones de colombianos, y en general podemos decir que todos los colombianos de una u otra manera somos víctimas del conflicto social y armado. No hay una familia en Colombia que no le haya tocado los padecimientos de una u otra manera de este conflicto tan largo. Entonces, las posibilidades de que el país se enrumbe por senderos de tranquilidad, de paz y de desarrollo económico son muy grandes, siempre y cuando se logre consolidar la paz. La clase empresarial colombiana debe comprometerse, y lo han dicho, lo han manifestado, para este propósito, de incluir a las víctimas y a las personas en proceso de reincorporación en las opciones de trabajo de las empresas. Toda la inmensa cantidad de víctimas y la población en reincorporación es población campesina, rural. Eso significaría que entonces el país encontraría opciones muy importantes para la producción de alimentos hoy en día, si se cumple el acuerdo, porque el acuerdo estipula también, por ejemplo, que debe entregársele a los campesinos que no tienen tierra o la poseen de manera insuficiente 3 millones de hectáreas. De producirse eso, entonces se adelantaría una verdadera reforma agraria, que es lo que ha venido buscando el país por más de 100 años. La democratización de la tenencia de la tierra. Condición sine qua non para poder enrumbar el camino por el desarrollo económico. No olvidemos que el sector primario de la economía es el sector rural, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, es el sector primario de la economía. Pero si no hay democratización de la propiedad de la tierra, si la inmensa mayoría de la tierra productiva está en pequeñas o en pequeños grupos de personas que poseen miles y miles de hectáreas, pues no hay la posibilidad de que el país salga del atraso. En medio de eso, el acuerdo de paz contempla unas áreas especiales donde el conflicto armado se desarrolló con mayor intensidad, que son los PDET, o sea, planes de desarrollo con enfoque territorial en estos territorios. Significa que las comunidades, junto con sus autoridades locales, deben planificar lo que quieren hacer con estos territorios en materia de desarrollo, incluyendo, por supuesto, la reforma rural integral y las posibilidades de acceso al trabajo y a la infraestructura básica en los servicios, es decir, carreteras, escuelas, puestos de salud, asistencia técnica para los campesinos y mercadeo para los productos de los campesinos. Eso es lo que está firmado en el acuerdo. Por eso decimos que de cumplirse sería un paso muy importante en el desarrollo del país. Eso incluye, por supuesto, el empleo para todas las víctimas y para el personal en proceso de reincorporación. Esperemos entonces que se implemente el acuerdo de paz de manera integral y que podamos los colombianos vivir por fin en un país en paz y seamos los colombianos protagonistas y dueños de nuestro destino, de nuestro futuro, y que nuestro país que soñamos lo construyamos de manera civilizada, es decir, de manera pacífica, sin la necesidad de que intervengan las armas en la política.
Muchas gracias por su atención. Buen día.